¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar y además hacerlo en compañía de los mejores, como digo, cada semana. Además, en compañía de los mejores y a través de cualquier medio, porque nos pueden encontrar ustedes, si nos están escuchando, domingo de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, bueno, pues en la sintonía tradicional los domingos de 2 a 3. ¿Que no nos pueden escuchar el domingo de 2 a 3 de la tarde? Pues siempre tienen el podcast que nos pueden escuchar a cualquier hora. Y si encima nos quieren ver, no solo nos pueden ver a través de Libertad Digital Televisión, sino que nos encuentran en YouTube, con lo cual no tienen ninguna excusa. Pueden hacerse con nuestros contenidos en cualquiera de los formatos que les ponemos a su disposición. Y como digo, aprendemos a invertir de la mano de los mejores. Hoy por vía telefónica, Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, muy contento. Además, un programa hoy distinto, diferente, en el que también vamos a ver claves de inversión, pero también claves de economía. Desde Value School, Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás, Luigi? Pues muy bien, aquí la cultura financiera no descansa. No descansa. Dinero nunca duerme, pues la cultura financiera no descansa. Y en verano. En verano menos, ahí estamos, todas las semanas, como ya están viendo. Hoy, Domingo Soriano, sí que le vamos a dejar sí que descansa, descanse. Yo sé descansa. que su dinero no, pero él tiene que descansar y se tiene que dar algún respiro. Hoy, Manuel, el negativo va para Domingo, ya ves, tengo para todos. Me está ya alcanzando, ¿eh? Poquito a poco me está alcanzando. Poco a poco. Y dirán, ¿y quién es el invitado de esta semana en Tu Dinero Nunca Duerme? Bueno, pues estoy muy contento de poder saludar a mi colega María Vega. ¿Cómo estás, María? ¿Qué tal? Pues encantada de volver por Es Radio. Dirá mucha gente acostumbrada a oír nuestra sintonía, hombre, María, sí, María Vega, que ha sido compañera nuestra y colaboradora durante mucho tiempo en Economía para Todos, con Carmen Tomás, esas tertulias de los sábados en las que hemos tenido, María, tengo que decir, el placer y el honor de poder compartir micrófono contigo durante muchos de esos programas, y ha sido muy divertido porque además hemos aprendido mucho. Yo de ti, sin duda, muchísimo, también leyéndote cuando te leía en El Español, donde también has desarrollado tu profesión, tu carrera periodística. Y ahora estás aquí, entre otras cosas, porque, bueno, sigues en la carrera periodística, estás dedicándote a la comunicación ahora, y de repente me llamas un día y me dices, Luis, que he escrito un libro. Digo, ¿cómo que has escrito un libro? Sí, he escrito un libro, y lo he escrito con Deusto. Y además, el libro, atención, se titula Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, con un subtítulo importante, un manual sencillo de economía para poder entender cómo funciona el mundo y saber qué hacer con tu dinero. Manuel, Luigi, con este título y tratándose de María, cómo no teníamos que invitarla aquí a Tu Dinero Nunca Duerme a que nos hablara de este manual fantástico para aprender economía. ¿Qué os parece, Manolo? Pues me parece que es un libro muy necesario porque siempre decimos que en España hay un grave problema de cultura financiera, y todo lo que sea contribuir a la cultura económica y financiera de la población es bueno, en primer lugar, para aquellos que se quieren informar y para los que logran ese tipo de conocimientos, es decir, para el bolsillo de los propios interesados, que en este caso son nuestros oyentes, nuestros lectores, pero también es bueno para el conjunto del país. Un país con una sociedad bien formada en materia económica y en materia financiera es menos susceptible de ser engañada por los políticos o por determinadas corporaciones, pues a la hora de invertir o a la hora de engañarles con falsas promesas o falsos argumentos, como que las subidas de impuestos son positivas, entre otras muchas mentiras que, por desgracia, abundan en el día de hoy. En definitiva, nos ayuda la cultura financiera a ser más libres. Bueno, pues María, muy bienvenida. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, el honor es mío porque además estoy muy contenta de volver a estar aquí. Siempre me abrís las puertas en Es Radio, en Libertad Digital. Y bueno, pues me encanta, echaba mucho de menos a los oyentes el estar aquí con los micrófonos y estoy muy contenta de poder estar en este mes de agosto con vosotros. Pues mira, tenemos una hora entera y como ya estamos todos, comenzamos.
Bueno, pues si es usted una de esas personas que cuando hablan de economía en los informativos desconecta, o una de esas personas que no se aclara con el déficit, el PIB, la inflación o la subida de tipos, que no sabe la importancia de la deuda pública o la deuda privada en la economía doméstica, este es su libro. Hoy hablaremos de una obra, la de María Vega, que se me antoja, si barro un poco para casa, en un complemento perfecto para todos aquellos fans, por ejemplo, de la pizarra de Domingo Soriano, por ejemplo, de los artículos de Manuel Llamas, por ejemplo, del trabajo de Luis Alberto Iglesias en Value School, o, por ejemplo, de los cursos de finanzas personales que el equipo de Tu Dinero Nunca Duerme tiene en Value School o con los amigos de los locos de Wall Street, o, por ejemplo, a los fans o a los seguidores del curso de Economía para salir de Matrix de Domingo Soriano en Value School, o para cualquiera de los oyentes de este programa. ¿Por qué es un complemento perfecto? Bueno, pues porque María, de una manera muy sencilla y además hay que decir que valiéndose de su habilidad extraordinaria para poder expresar ideas complicadas de una manera sencilla a través de la palabra, cosa que le ha dado su gran éxito en la profesión periodística, bueno, pues lo explica de una manera muy sencilla y nos explica la economía de esa manera importante para poder entenderla bien y pues saber de lo que estamos hablando, como decía Manuel antes, para hacernos un poquito más libres. Bueno, pues como es un libro que es complemento perfecto a la tarea que cada semana nos marcamos aquí como objetivo en Tu Dinero Nunca Duerme, que es ampliar y llevar más allá la cultura financiera, pues nos vamos a meter de lleno ya en este libro para que María nos explique con detalle todos los aspectos importantes que tiene esta obra, que como digo está editada en Deusto y la pueden encontrar todos ustedes por cualquier medio, incluido Amazon, que es muy sencillo porque ahí está, le dan al botón, lo compran y ya es suyo. Y cómprenlo, que es lo más importante. Primero cómprenlo y luego ya lo leen y lo disfrutan si quieren con nosotros en este programa. Así que nos vamos ya directos a la entrevista. Hola, soy Francisco Burgos de Cobas Asset Management y yo también escucho y ahora también veo Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero. Bueno, pues María, nos metemos de lleno en el libro. En este programa sabes que es tradición que la primera de las preguntas en la entrevista venga desde Value School con Luis Alberto Iglesias y le tengo aquí que se lo ha bebido el libro, así que Luigi, dale. Venga, voy a informar a los oyentes de que el libro pues son 240 páginas aproximadamente, página arriba, página abajo, y son casi, está dividido en... Vamos a ver, quiero decirte que lo que menos creo que aporta para los oyentes del programa es el último tercio, que es el tercio referido a los productos de inversión, porque es lo que hacemos todas las semanas aquí. Pero los restantes 2 tercios del libro me parece que están muy bien porque explicas en un lenguaje muy asequible, muy fácil de entender, el sistema donde invertimos. Es decir, qué son las instituciones, las estadísticas que escuchamos en los informativos, noticieros, en la prensa financiera cada 2x3, que si salario mínimo, PIB, deuda, todo lo que eso significa, que sé que suena muy arcano, muy críptico, pero es que es el mundo donde nuestro dinero se invierte, se gasta, se gana. Y esos conceptos básicos tenemos que entender y me parece que haces un extraordinario trabajo, con lo cual, punto para la autora. Entrando en materia, y ya que tengo a Manu al otro lado, aquí hablamos muy a menudo de grandes lastres que socavan el rendimiento de nuestras inversiones. Unas son las comisiones, otra evidentemente es la inflación, que es lo que queremos batir, pero otro, que además mi amigo Manu lo llama el infierno fiscal, que es España, son los impuestos. Aquí tú dedicas un capítulo, el número 2, a dilucidar si se paga mucho, poco o medio pensionista en materia de impuestos en España. Aquí en la mesa creo que la mayoría pensamos que se pagan muchos impuestos. Sé que Manu así lo piensa y yo también tiendo a pensar como él en esto, que además es que España creo que es un país especialmente hostil
respecto al ahorro y la inversión. ¿Qué opinas tú? ¿Qué es lo que al final dices sobre esto en el libro? Pues voy con ello. Lo primero que me gustaría decir es que un poco el espíritu del libro es el mismo que el programa, ¿no? Ese espíritu de llegar la economía a todos los públicos, y entonces los 2 primeros tercios lo hago con la macro, y la segunda parte del libro está dedicada a la inversión. Entonces, bueno, pues es las herramientas básicas para que el lector se acerque a la inversión. Quizás el libro sería como el preludio del programa o el primer programa. Sí, correcto. Sin duda. Es un poco por eso que a lo mejor lo has visto más. Es un compendio. Más sencillo, claro. es para que, bueno, pues el que quiera acercarse a la economía y a la inversión, pues tenga un diccionario al menos, ¿no? De entender qué conceptos son, dónde se puede invertir, y mentalizarse que si quiere invertir tiene que esforzarse. Es más que un Eso es muy diccionario. importante, sí. Explicas los productos, es más que un diccionario. Sí. Es decir, Sí. es un repaso de cada producto principal. Es, bueno, un poco Lo por activo. poner en contexto. Muy bien. Y luego, sobre todas las preguntas que me vais a ir haciendo, yo en el libro he intentado darle al lector las herramientas para que comprenda la economía y que ellos hagan sus juicios valorativos. Por ejemplo, que ellos saquen sus conclusiones de si se pagan muchos impuestos o pocos en España. Porque he querido llegar a todos los públicos, y un poco, como decía Manuel, el espíritu es acabar con el populismo político. Claro. En ese sentido, creo que una cosa es la visión que yo tenga y otro es lo que intento decir en el libro. Entonces, intentando ya responder a tu pregunta, pues sí, se plantea el capítulo, que además el editor tenía mucho interés en esto, en si pagamos muchos o pocos impuestos, y pues utilizo distintas estadísticas. La más conocida es la de Eurostat, que dice, bueno, que la recaudación en España pues no está por debajo de otros países europeos, de la media europea. Sin embargo, en el libro pues explico terminología como la recaudación fiscal efectiva, y explico que en España la economía sumergida pues es muy superior a la de otros países. Entonces, la conclusión un poco que yo creo que un lector llega cuando lee este capítulo es que en España los que pagamos más que en otros países. Y esto yo creo que aclara mucho el por dónde va el debate político y cómo se manipulan los datos y cómo se manipulan las cifras o cómo se sesgan, porque una de las cosas que constantemente hago en el libro es explicar al lector que a veces nos enseñan fotos parciales. Entonces, si cogemos la foto parcial de la fiscalidad, pues podemos decir que esto es un infierno. Si cogemos una foto parcial, podemos decir que esto es un paraíso fiscal. Y yo creo que en España no se pagan pocos impuestos, en mi opinión se pagan muchos, hay burocracia, pero le doy toda la fotografía al lector. Y bueno, también explico los impuestos que hay, que no son pocos, los directos, los indirectos. Hay una parte, María, de los impuestos que reconozco que es a la primera a la que me fui, en este caso. Y me gusta mucho una parte en la que dice, un ciudadano aplicado puede tener el interés en leer la normativa para cumplir mejor con sus obligaciones fiscales. Dice, si lo hace, se llevará una enorme decepción al ver el volumen de tomos, muchos de ellos sujetos a interpretaciones complejas, que es necesario conocer para cumplir con Hacienda o para poder aplicarse posibles deducciones. Incluso los asesores fiscales desconocen muchas veces el detalle de toda la normativa y además recurrir a ellos tiene un coste. Ofreces la fotografía completa del todo, es decir, incluido los motivos por los que al final quienes nos acercamos a esto y lo conocemos más en profundidad, también completa la fotografía, terminamos concluyendo lo mismo, ¿no? Que se paga muchísimo y por todo. Y creo que la peor parte, yo no sé si aquí Manolo estará de acuerdo o no conmigo, es que una vez se conoce y se sabe, no cumplimos la segunda parte, que es, bueno, pues si usted me está quitando tanto, a ver qué hace usted con ese dinero, ¿no? Parece que lo importante es pagar y una vez está en manos del Estado, aquí ya nadie pide cuentas, ¿no? Y es como, oye, mis carreteras, la sanidad, la ley ELA no sale adelante, ¿qué pasa? No hay dinero para esto, pero para 20.000 millones para políticas de igualdad sí que los hay. ¿Y por qué? Y la educación pública, ¿por qué los políticos llevan a sus hijos a los colegios privados y en cambio los demás tenemos que ir a la educación pública, que no es gratuita porque en efecto nos cobran muchos impuestos? Bueno, esta es una de las partes que a mí más me ha gustado, precisamente por eso, porque describes en 3
en 6 líneas describes el galimatías normativo que supone exacto. Hacienda, ¿no? Al final los impuestos, y esto lo explico en el libro, se basan en el poder coercitivo del Estado. O sea, el Estado tiene la capacidad de obligarnos a los ciudadanos a pagar impuestos, ¿no? Son una obligación. Entonces, a veces es que se venden los impuestos como si fuera maravilloso pagar impuestos y al final se sustenta en ese poder que tiene el Estado de decir o me pagas o vas a la cárcel. Entonces, bueno, lo que debería hacer el Estado es facilitar al contribuyente esa labor o esa obligación fiscal para que pudiera cumplir con sus obligaciones conociendo bien la normativa. Sin embargo, esto pues no es así. En el caso de España, la normativa fiscal es muy compleja y encontrar un asesor fiscal es muy difícil, uno que sea bueno. Asesores fiscales hay mucho, pero un buen asesor fiscal a veces es muy difícil precisamente por esta complejidad. Una persona que se compra una vivienda y luego la va a vender en un tiempo, pues porque le ha salido un trabajo o porque ha decidido, le ha tocado la lotería, ¿no? Y se quiere cambiar de casa, vamos a poner ese supuesto, pues a lo mejor no sabe que tiene que esperar 3 años a que sea su residencia habitual para poder reinvertir el dinero de su vivienda que va a vender en la casa nueva que va a comprar, ¿no? Y esto, que es una obligación fiscal del contribuyente, no todo el mundo lo sabe cuando vende su vivienda, precisamente porque pues es una maraña, ¿no?, de normativa, sí. normativa que complica mucho. Y luego también lo que intento reflejar en el capítulo es que cuando hablamos de impuestos hablamos del modelo de sociedad que queremos, y esto es en todos los ámbitos, no solo en el de la justicia fiscal, que el actual gobierno, bueno, pues siempre pone el foco en el reparto, la redistribución, que de eso luego también se habla del libro, de la evaluación de las políticas públicas, que es otro asunto, ¿no? Pero no solo en ese sentido, sino también en el sentido de, bueno, se habla del impuesto de patrimonio y se pone el ejemplo de 2 hermanos que uno ahorra mucho y otro no ahorra nada. Al final, porque el que ahorra mucho es penalizado, ¿no? Creo que un sistema tributario tiene que ser justo, no puede estar sujeto al populismo y mensajes como el de que paguen los ricos o que solo van a pagar los ricos, creo que tampoco reflejan la sociedad que mayoritariamente quiere la ciudadanía española. Yo creo que ese revanchismo con el que ha conseguido tener un patrimonio, pues tampoco es sano en una sociedad. Desde luego que no, Manuel. No, estoy muy de acuerdo. Yo creo, o sea, por concluir el capítulo de impuestos, yo es que creo que el gran problema que existe en España es que los españoles no son conscientes realmente del volumen de impuestos que pagan. Es decir, no es una cuestión de pagar 50 o 100, es una cuestión de cuánto te quita el Estado en comparación con tu sueldo real. Y cuando tú contabilizas el coste de las cotizaciones sociales, de las que pagas tú y de las que paga la empresa, porque al fin y al cabo eso forma parte de tu sueldo real, el pago de impuestos indirectos, aparte del IRPF, impuestos sobre la riqueza, otro tipo de impuestos indirectos, la realidad es que, por decirlo de forma sencilla, más de la mitad del año trabajas única y exclusivamente para pagar impuestos. Es decir, la mitad de lo que ganas se lo lleva el Estado. Y ahora lo que hay que preguntarse es qué recibes a cambio. Es decir, de esa enorme factura, es decir, la mitad de lo que ganas se lo lleva el Estado, ¿qué recibes a cambio? Y lo que recibes a cambio es listas de espera en la sanidad, a no ser que tengas un problema de vida o muerte que te operan de urgencias, pero para pedir cita a un especialista, pues prepárate, porque las vas a pasar canutas. O una educación pública absolutamente mediocre, en muchos casos. Y una jubilación que está condenada a ofrecerte una pensión cada vez más baja en comparación con tu último sueldo. Es decir, que lo que recibes a cambio de semejante factura, realmente lo que hay que preguntarse es si el sector privado te lo puede proveer mejor. Y es evidente que sí, y a menor coste, ¿no? Dicho lo cual, a mí me gustaría, María, que entrásemos en un tema que además está de plena actualidad y que también explicas en el libro, que es el impacto de la inflación. Uh-huh. Y digo esto porque uno de los puntos que se suele incluir en las encuestas y en los estudios para medir la cultura financiera de la gente de un determinado país es precisamente si conoces cuál es, o si la gente conoce qué es la inflación. Claro. Qué es la inflación y cómo la afecta especialmente. Y a mí me gustaría que nos contaras un poco precisamente eso, cómo afecta la inflación al bolsillo del ciudadano medio, cómo nos empobrece
y bueno, ¿cuál es el efecto real sobre sus finanzas? Claro, es que es lógico que estén las encuestas o los exámenes para conocer la cultura financiera, porque en realidad la inflación es fundamental, es uno de los pilares para manejarnos en nuestro día a día y también para manejar nuestro ahorro. Si tenemos un banco central que consiga controlar la inflación, y ahora vamos, si queréis, a explicar el cómo y los detalles, podemos calcular hasta el poder adquisitivo que tendremos con nuestra pensión, ¿no? Porque sabemos que más o menos un 2%, o sea, el dinero o sea, el poder adquisitivo, ¿no? La inflación va a subir un 2% anual si se consigue cumplir con el mandato de los bancos centrales, y esto nos permite hacer cálculos de nuestro dinero, de lo que necesitamos, del rendimiento que necesitamos de nuestro dinero, pues a 10 años. Pero bueno, es que la inflación también mueve los alquileres, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora porque estamos en una situación más excepcional, que en España no se están vinculando los alquileres al IPC, pero bueno, históricamente siempre pues el alquiler de una familia se movía conforme al IPC. Y entonces, bueno, pues sí, en el libro se dedica un capítulo a la inflación que va ligado a otro capítulo anterior, que es el de los bancos centrales, porque bueno, pues al final el mandato de los bancos centrales es controlar que se cumpla el objetivo de inflación, cosa que evidentemente pues no han hecho bien. Cuando se explica, bueno, intento explicar un poco el concepto de inflación, lo que es el efecto base, lo que es la inflación subyacente, explico cómo se elabora la inflación. Al final la inflación, pues los empleados del Instituto Nacional de Estadística van todos los meses me parece que son 200 supermercados repartidos por España, y van anotando el listado en un listado los precios de un montón de productos que configuran una cesta básica de lo que se supone que consumimos los hogares, ¿no? Y entonces con eso, pues viendo la variación de precios, se va elaborando el dato de inflación. Claro, cuando la inflación un año sube mucho, como siempre se calcula sobre el mismo periodo del año anterior, pues después sube después sube menos por lo que llamamos el efecto base estadístico, ¿no? Pero eso no significa que a veces, como dicen algunos medios, de manera incorrecta, la inflación cae, la inflación baja, no. O sea, si la inflación el año pasado en agosto, vamos, esto es un ejemplo irreal, no es real porque no tengo la cifra en la cabeza, pero pongamos, si en un agosto sube un 10% y el agosto del año siguiente sube un 2%, no es que la inflación caiga, ¿no? Como a veces se dice. Que en 2 años ha subido un 12%. Claro, y que además sube menos rápido. Exacto, sube menos rápido y que partes de un punto, ¿no? Superior. Entonces, bueno, pues sí que intento explicar que la inflación al final lo que hace es que si con 1 euro antes podías comprar 2 barras de pan, cuando sube la inflación, pues con 1 euro pues puedes comprar a lo mejor 1 barra de pan. Y también hago pues alguna referencia ya más histórica, un poco para poner en contexto la importancia que tiene este índice, y es pues cómo llegó Hitler al poder, ¿no? En un contexto en el que el marco alemán se devaluaba por horas y era una agonía para las familias, porque estabas trabajando y no sabías por tus horas de trabajo ibas a cobrar un dinero que no sabías qué ibas a poder comprar con ese dinero, porque tu dinero cada vez valía menos. Y eso pues ha ocurrido en la historia. Y bueno, en la Alemania de Weimar, recientemente en Zimbabue, en Venezuela, en Argentina. Que se pagaba el sueldo varias veces al día. Y el operario de la fábrica, la esposa estaba esperando fuera para recibir ese primer pago y correr a la tienda, porque el pago que vendría unas horas después compraría menos cosas en la misma tienda. Sí, es terrible. Y sí, se calentaban quemando billetes en Alemania porque no valían absolutamente nada, ¿no? Esas imágenes que también hemos recordado de hace unos años en Zimbabue, cuando sufrieron la superinflación, la media inflación, el billete del trillón de dólares. De 100 trillones. O el señor que iba con una carretilla llena de billetes a comprar una barra de pan. Son sociedades donde el dinero al final no vale nada, ¿no? Lo que te pagan en dinero no vale absolutamente nada. Sí, ahí sí que explico un poco de cara a los amantes de la inversión, ¿no? También cómo tiene efectos en atraer inversiones, ¿no? Si un banco central no es capaz de transmitir la señal al mercado de que con su trabajo diario o con su trabajo cada vez que se reúne va a controlar la inflación, pues los inversores huyen, porque los inversores tienen pánico a invertir en una moneda o en una zona monetaria en la que la moneda pues no mantenga su valor, con lo cual tiene repercusiones en todos los ámbitos. Y luego, pues también hay otro aspecto más social, y es que la inflación quien peor la lleva es los que menos tienen, porque claro, todo cuesta más, el dinero pierde valor, y cuando tienes menos dinero y encima pierde valor, pues lo pasas peor que cuando tienes más dinero, ¿no? Y
pierde valor. A mí uno de los méritos del libro, María, es ese ánimo de ser ecuánime, ¿no? Equitativo, dar a cada uno lo suyo. Creo que haces muy bien porque consigues no mojarte, es decir, no, en ningún caso yo después de acabar el libro veo, bueno, pero María, ¿qué piensa sobre esto? O cuál es su ideología, o está a favor o en contra. Ella ha sido muy aséptica. Y voy a poner el ejemplo de la inflación para explicar lo que quiero decir. Aquí nos ha frustrado en el programa ver cómo en el año 20, por supuesto en el 21, en los últimos 3 años, empezaron los políticos a decir que la inflación iba a ser provisional. Christine Lagarde, circulan vídeos de ella por internet, que no se explicaba de dónde había venido. Después, al cabo de los meses, resultaba que esto no hacía más que subir, ya distaba de ser provisional, parecía algo permanente, y empezaban a plantear que la inflación viene pues de Putin, de Ucrania, de la rotura de las cadenas de suministros en el mundo entero, de que los chinos empezaban a demandar cosas, y aquí, en nuestra trinchera, digamos, pues como vemos la economía, culpábamos al Banco Central, a la impresión de billetes, por decirlo así, a la expansión del crédito sin freno, y te frustra ver cómo los políticos encargados de manejar eso apuntan a otras causas que para ti no son, vamos, ni las secundarias, es que son cosas coyunturales. Claro, tú explicas aquí los diferentes prismas y facetas a través de las cuales se puede ver un mismo fenómeno. Y planteas, no señor, Nadia Calviño o Christine Lagarde, cuando apuntan a Putin o a que no saben de dónde vienen o que es provisional, no mienten. Miran ese fenómeno por este punto de vista a raíz de unos datos que son los que mirando ahí te van a mostrar que eso es provisional o que es Putin el culpable de la inflación. Con lo cual, no mienten, es legítimo verlo así, es una de las múltiples perspectivas. Sí. Claro, a mí eso me frustraba mucho. Digo, me cago en la mar, cierro aquí el capítulo, no quiero leer aquí. No, yo creo que al revés. Yo creo que bueno, mis ideas también... Como comprenderles a ellos, ¿no? Bueno, pero es que yo creo que para acabar con el populismo político en materia económica que nos está llevando a un mundo muy, bueno, para mí muy vulnerable, porque el libro empieza hablando de la deuda pública, que es... O sea, somos muy vulnerables. Y que me parece, te voy a felicitar, me parece un acierto, porque es un gigante silencioso que parece que no molesta a nadie, pero que no deja de ser un lastre que ya tenemos todos casi al nacer, y en España cada vez más y a una velocidad enorme, ¿no? Claro, yo creo que hay que llegar a todos los públicos. Entonces, si solo nos centramos, y luego también hay que ser sincero con el lector, no puedes vender un libro de la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio y decirles yo mi opinión. Entonces, he intentado ser honesta con el libro. Es verdad que dedico más espacio a explicar el fenómeno monetario y el impacto monetario en la inflación, y creo que en eso, bueno, es el capítulo que más me costó, es el de los bancos centrales, que en explicar la otra parte de la visión, porque bueno, yo creo que sí que es evidente que los estímulos monetarios, ¿no? Esto lo digo en el programa, quizás no lo cuento en el libro, pero es evidente que es que yo recuerdo que cuando en el año 2012 estábamos en pleno debate de si el Banco Central Europeo rescataba comprando deuda a España y a Italia, el miedo que tenían era el efecto secundario de la inflación, y durante muchos años no llegaba hasta que llegó. Y igual que ahora, pues claro, están retirando estímulos, pero es que con todo lo que llevamos acumulado, ¿no? El balance, bueno, ahí metí el gráfico del siglo, que es cómo se ha ido inyectando ese dinero en la economía, cómo la inflación no afloraba, y en pandemia pensaron que como no había aflorado la inflación, venga, pues más. Y entonces ya dispararon la máquina, ¿no?, de los estímulos, y bueno, yo creo que para mí es bastante evidente que ese es el motivo que hay detrás de la grave inflación que padecemos en Europa y en España, bueno, en Estados Unidos también, pero bueno, por acercarnos aquí. Pero sí que es verdad que también está la otra visión, y que creo que también hay que conocerla. Ha habido un encarecimiento de la energía. Lo único que también ahí habría que decir entonces que la transición ecológica o energética, que de eso también hablo en el libro después. Sí, y más diferencias una y otra. Sí, es un fenómeno caro. O sea, no hacer una transición en energía no es barato, con lo cual, pues bueno, también podían haber previsto ya sin la guerra de Ucrania que la energía iba a subir al menos en esta transición. Después ya, cuando todo sea solar y eólico dentro de muchos años, si ha funcionado la tecnología, porque todo esto requiere muchas cosas, pues es más barato, pero a corto plazo iba a ser más caro y también iba a provocar inflación. Y luego lo que dice Luigi, Manuel, te dejo ya a ti, tiene mucho que ver también. María, dices, no, hay que poner las dos versiones, ¿no? Y hay que entender el por qué te da la versión que te da el gobierno
o por qué te dan la versión aquellos que quieren decirte, pues por ejemplo ahora, ¿no?, que la inflación está muy baja, que tenemos la inflación más baja de la Unión Europea. Recógete el acumulado y ya entonces empezaremos a ver. Pero sí es verdad que tienes que entender la óptica, porque si no entiendes la óptica, digamos, de aquel que está intentando coger la sartén por el asa que menos quema, por qué lo hace, ¿no? Y qué hay de cierto o no de esa foto que te quieren poner delante de los ojos, ¿no? Si no lo entiendes, pues al final siempre vendrá alguien que te lo explique y digas tú, ¡ah! Entonces tienen razón, no, hombre, tienes que conocer la foto completa efectivamente para poder formarte tu opinión. Manuel. Ay, los bancos centrales, Ay, los bancos. Son esos Ay, grandes desconocidos. Y haremos lo que haga falta. Esos grandes desconocidos, comentabais antes con toda la razón del mundo, ¿no? Lo comentaba Luigi, es decir, ¿cómo es posible que la dirigente del Banco Central Europeo, expolítica, por cierto, exministra de Finanzas y de Economía de Francia, pues tenga la cara dura de decir que no sabe cómo se ha generado la inflación en Europa? Y hay otra entrevista muy polémica que también le hicieron de, bueno, ¿y usted cómo piensa retirar los estímulos aprobados y aplicados durante la crisis del coronavirus? Y dejó al periodista con la pregunta a la boca. Básicamente no supo responderle, para sorpresa del propio periodista, ¿no? Y en esas manos estamos, en instituciones como estos bancos centrales, absolutamente llenos de políticos o expolíticos que responden a intereses también políticos y que son las principales causantes de la inflación, porque la inflación es un fenómeno absolutamente monetario. María, con respecto a esto y también intentando ligarlo a la actualidad, estamos viviendo precisamente un periodo de subidas de tipo de interés para tratar de combatir la inflación que esos mismos bancos centrales y gobiernos han causado, inyectando dinero en la economía muy por encima del crecimiento de la producción. Y a mí me gustaría saber si en el libro también explicas, las consecuencias de esas subidas de tipos de interés y especialmente a nivel más práctico, cómo los ciudadanos, por ejemplo, pueden renegociar en determinados productos, como por ejemplo las hipotecas, que han sufrido un encarecimiento muy sustancial, los que se han endeudado han tenido iba a decir la mala suerte, pero no es mala suerte, el desconocimiento para endeudarse en estos últimos años de tipos de interés bajísimos, pues contratando hipotecas a tipo variable, cuando las hipotecas a tipo fijo estaban ridículamente bajas. ¿Ofreces alguna recomendación, algún consejo, algún conocimiento práctico para que los españoles no solo sepan contratar este tipo de productos, sino también renegociarlos? Claro, sí, este es un ejemplo de lo que decía al principio, que al final, como el libro pues quiere ser un poco, difundir cultura financiera, en la segunda parte es donde he ido más pues a esa persona que se ha llevado el susto con la hipoteca, porque una persona que estuviera muy bien informada y que conociera bien la economía, sabía que tenía que renegociar a un tipo fijo ya hace tiempo. O sea, cuando se empieza a subir la inflación, cuando se empieza a oír que los bancos centrales van a subir los tipos y tú tienes una hipoteca a tipo variable, ya sabes que debes ir al banco, ¿no?, a renegociar esa hipoteca. Y es en la segunda parte donde he incluido incluso un diccionario para ir al banco a pedir una hipoteca, en el que explico pues los distintos tipos de hipotecas que hay. Este libro es que fue entregado pues a finales de febrero a la editorial, con lo cual la subida de tipos ya estaba aquí, pero sí que para el futuro, para evitar esos sustos, pues explico, ¿no?, los distintos tipos de hipoteca que hay y las cosas que hay que tener en consideración cuando se contratan este tipo de productos, porque es que a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando empezaron sobre todo el gobierno, a decir que había que ayudar a los hipotecados y demás, y yo creo que la mayor ayuda hubiera sido, con un poquito de cultura financiera y de sinceridad, decirle a las personas que fueran moviendo sus hipotecas, cuando ya era muy claro por todo el consenso económico que los tipos de interés iban a subir y que se avecinaba un problema muy grave con el Euribor. Bueno, también explico cómo se elabora el Euribor, ese tipo de detalles. Bueno, es que de todas maneras con el tema hipotecario y de vivienda, ahora que decías tú, hombre, hubiera estado bien que desde determinados púlpitos se hubiera dicho a la gente, cuando ya era evidente que iban a subir los tipos, oiga usted, a lo mejor ahora que además el tipo fijo está tan barato como ha llegado a estar, pues es el momento de ir al banco a cambiarlo.
Pero es que desde determinados púlpitos, en concreto desde el gobierno, todavía recuerdo cómo en 2007, cuando no había estallado todavía la burbuja, pero estaba pinchándose, una ministra de Vivienda del Gobierno de España llegó a decir que era el mejor momento de la historia casi para comprarse una vivienda. Es verdad que apostilló, si no es para invertir, si es para vivir en ella, es el mejor momento. Ahora era Beatriz Corredor la que decía eso, que posteriormente, después de eso, ha ocupado puestos de altísima responsabilidad en empresas de primer nivel como Red Eléctrica, ¿no? Pero sí es cierto que no siempre nos dan los mensajes óptimos. Y también te diré que, ¿verdad, Manuel? Algunos que en su momento ya, cuando nos venían algunos compañeros a preguntar, decíamos, no estés loco, cámbiate la hipoteca, que estás a tiempo, que tienes gangas en el mercado, no lo pienses, ¿cuánto te da la hipoteca? 10 años, corre, claro. O sea, ve corriendo al banco, que todavía lo consigues. A mí creo que me escuchó una o dos personas, todas aquellas con quien tuve la oportunidad de hablar. Sí, porque muchas veces nos pasa a todos, que escuchamos lo que queremos escuchar. Esto pasa. Y de hecho es una de las cosas que también se aborda en la parte de los bancos centrales, de por qué no le dejamos la política monetaria a los políticos, porque un político siempre va a calentar el mercado para ganar las próximas elecciones. Entonces, eso, en teoría se confía en bancos centrales independientes para que puedan tomar decisiones impopulares que nos compliquen la compra de una vivienda con tal de no enfriar la economía, porque lo que viene después es la inflación, que es mucho peor que enfriar la economía. Entonces, en ese sentido, pues sí, como decía Manuel, pues el hecho de que los bancos centrales pues hayan actuado como han actuado, sin tener muy claro cómo retirar esos estímulos. Yo creo que es que no lo tenían muy claro, o sea, no sabían responder porque ha costado la retirada porque tenían miedo de cómo iba a funcionar la economía, y creo que no lo hemos visto todavía los efectos. O sea, esto al final tarda años en trasladarse a la economía real y lo veremos, lo iremos viendo en los próximos años. Desde luego que sí. Luigi. María, aunque en Tu dinero nunca duerme hablamos de la inversión a largo plazo, y en la mayoría de los casos nos referimos a la inversión para cuando nos jubilemos, aunque hemos tenido a gente que nos ha hablado de la IF, de la libertad o la independencia financiera, que es decir, vivir de las rentas. El otro día salió un artículo en un periódico que se difundió mucho por Twitter de gente que ya estaba invirtiendo en dividendos, José Jarque o Gregorio Hernández, y habían conseguido la independencia con esa estrategia. Vamos a acercarlo al tema de las pensiones. Ya saben la posición que tenemos aquí en el programa. Yo creo que aquí no hemos dicho nunca que no vamos a cobrar pensiones, pero sí que no sabemos de qué importe y cuántos años nos van a pagar esa pensión, ¿no? Entonces, tú, de nuevo, desde ese punto de vista aséptico, que da un poco de cal y otro de arena, que entiende las dos perspectivas, la del Estado con sus mensajes y la de un programa como el nuestro, que invita a que tomemos las riendas y seamos responsables de construir nuestra propia pensión, venga lo que venga del Estado cuando nos toque. ¿Cuál es tu visión? Claro. ¿Va a haber pensiones? ¿Habrá para todos? ¿Serán suficientes? Tú, con los datos, ¿qué es lo que pronosticas? Claro, yo creo que, intento dar la versión del Estado, pero luego claramente cuando empezamos la segunda parte del libro, que es la que habla de dónde invertir, lo primero que digo es el ahorro para la jubilación, porque precisamente un poco se desprende que el poder adquisitivo de nuestra generación, cuando llegue el momento de la jubilación, probablemente sea inferior al de las generaciones actuales. Es verdad que cuando, pues digo esto ahora, que este año se han revalorizado las pensiones, claro, del 2022 con la inflación, pues puede sonar esto Agorero, es como sí, Pedro y el lobo, ¿no? Sí, siempre va a venir el lobo, pero el problema es que, pues volviendo al primer capítulo, que es el de la deuda pública, vivimos en sociedades muy vulnerables por el nivel de endeudamiento que ya arrastramos, y a lo que es la factura de las pensiones se suma la factura de la sanidad, porque en sociedades envejecidas es más caro el pagar la dependencia, la sanidad, o sea, las personas mayores necesitan más asistencia, con lo cual el Estado español en el año 2050, pongamos, no solo va a tener que pagar pensiones más altas, porque además ya las personas que se van jubilando pues son personas que han ido ganando más en su vida laboral, con lo cual han acumulado mayores derechos para cobrar más, y no solo tienes que asumir más personas en el sistema con pensiones más altas, sino que además tienes que asumir también el coste de la sanidad, que no es menor. Entonces creo que esto nos coloca pues en una encrucijada en la que es muy conveniente ahorrar, porque luego también todos tenemos que preguntar qué tipo de jubilación queremos, ¿no? Y a lo mejor una persona dice, pues mira, yo es que tengo una casa en mi pueblo con un huerto y no necesito nada más, me voy a ir ahí y ya está. Bueno, pues a lo mejor
no te hace falta ahorrar mucho, pero si tú eres una persona que dices, bueno, pues yo es que quiero tener dinero para los implantes del dentista, porque eso no lo cubre la seguridad social pública, eso no lo cubre la sanidad pública y es una necesidad de las personas mayores, todos los que tenemos alrededor personas mayores, ¿no? Y dices, bueno, y además pues quiero hacer algún viaje al año y quiero pues poder comprar unos regalos a mis nietos si es que los tengo, y entonces en ese caso pues es más que aconsejable empezar a ahorrar y a planificar el futuro. Cuanto antes, mejor. Nunca nos cansaremos de decirlo. Manuel, Luigi y María, ¿qué os parece si hacemos una pequeña pausa, un respiro? Vamos a ver unos consejos publicitarios y volvemos enseguida. Hola, soy Tacho Arrimadas de Santa Lucía Asset Management y yo escucho y ahora también veo Tu dinero nunca duerme. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues seguimos en Tu dinero nunca duerme con María Vega, con este libro Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, y un subtítulo que a mí me encanta, un manual sencillo de economía para entender cómo funciona el mundo y saber qué hacer con tu dinero. Es un libro, si me dejas, María, que yo creo que le vendría bien a todos, casi a todo el mundo, incluso al que sabe ya algo de economía. Está muy bien porque tiene puntos de vista que a lo mejor no habría tenido, a mí me ha pasado, sobre algunos aspectos. Me gusta mucho, no sé si entraremos ahora, nos dará tiempo o no, toda la parte de la transición ecológica, la transición energética, el coste que tiene, y luego también cómo los intereses creados alrededor hacen que muchas empresas tengan que virar ahora mismo hacia estrategias ESG si quieren poder financiarse a precios competitivos. En fin, todo este tipo de... Yo creo que ineficiencias, pero bueno, alguno pensará que son eficiencias del mercado en torno a la transición energética y que abordas de una manera muy sencilla. A mí lo que más me gusta del libro es que está escrito de una manera, de verdad, sencilla, se entiende muy fácilmente y todo aquel que se acerque a él, cuando lo termine y vuelva a ver un informativo y vuelva a ver una noticia y vuelva a ver las declaraciones de un político y de otro, va a tener herramientas más que de sobras, más que suficientes como para poder formarse una opinión y además hacerlo con todas las de la ley. Yo creo que efectivamente debería ser unos contenidos que tendríamos que haber podido conocer desde la escuela, desde que somos bien pequeñitos, para ser un poquito más libres y tener un espíritu crítico. Pero, y aquí te lanzo una pregunta y os dejo a Manuel y a Luigi que participéis si queréis en la respuesta. Tú has escrito un libro que es La cultura financiera que no te enseñan en el colegio. ¿Por qué crees que siempre falta esto en España? ¿Por qué crees que por más que se diga, por más que se hable, por más que el Banco de España lance iniciativas para promocionar la cultura financiera, que el Santander tenga divisiones propias para difundir la cultura financiera, finalmente ni en los coles, ni en los institutos... tienen que ser iniciativas privadas como Value School, granitos de arena como este programa, como como Economía para Todos, como este libro que has escrito tú, los que estemos intentando ahí empujar con esto de la cultura financiera. Pero ¿por qué crees que no entra en los currículos escolares? Pues es que ahí me iría un paso atrás y el paso atrás es que tenemos hasta un problema de comprensión lectora, o sea, tenemos problemas en el sistema educativo español por todas partes. Yo, bueno, ahora tengo niños pequeños y lo veo más de cerca, todavía en primaria, ¿no? Pero voy viendo un poco cómo va siendo la evolución y leo los datos, ¿no? De comprensión lectora, porque para llegar a poder entender la cultura financiera y poder leerte este libro, primero tienes que saber leer y interpretar y procesar lo que has leído, ¿no? Y entonces yo creo que, bueno, pues la educación es uno de los grandes lastres en España. No hay excesivo interés en apostar por la educación porque es una apuesta a largo plazo. Inviertes hoy para recibir en 30 años, lo saben muy bien los nacionalistas. Sí, señor. Porque lo han llevado a cabo con éxito, pero claro, no vas a las próximas elecciones con esos réditos, ¿no? Y eso pues explica los problemas del mercado laboral y explica también pues el déficit en cultura financiera. Creo que tener cultura financiera nos hace más libres, realmente entender la economía nos hace más libres porque podemos tomar nuestras propias decisiones, ¿no? O por lo menos intentar prepararnos para lo que venga.
Y en ese sentido, pues creo que un poder político eficaz pues debería poner foco en las leyes de educación, en que en los colegios se hablará de economía, de inversión, de finanzas. Pero bueno, pues lamentablemente no es así. No sé vosotros si compartís un poco esta idea, pero... Manuel. Sí, a ver, yo es que creo que en general a los políticos, al menos en España, no les interesa, especialmente a los políticos de izquierdas, que tener una población culta y formada, especialmente en finanzas. Circula por ahí, de hecho, a veces la conciencia traiciona a los políticos, se sienten muy confiados y a veces dicen la verdad, en ocasiones sin querer. Y desde los últimos años, después del brutal y dramático giro que han sufrido muchos países latinoamericanos con la llegada al poder de gobiernos de corte populista, comunista, pues algunos de estos líderes, de hecho varios han coincidido en señalar la importancia de que sus pueblos, sus respectivos ciudadanos, se mantengan en la pobreza más absoluta. ¿Por qué? Porque son su caladero de votos. Y ellos piensan que, claro, sus ideas no triunfarían en un pueblo rico y si esa población lograra ascender a la clase media, pues pasarían a ser propietarios, a tener ahorros, a pagar más impuestos y como consecuencia de ello, pues muy posiblemente votarían a gobiernos o partidos más de derechas o menos de izquierdas, ¿no? Y yo creo que en España pasa algo parecido. No interesa que la gente esté bien formada y el problema es que eso también es un caldo de cultivo idóneo para que luego te puedan engañar con más facilidad. Hablando antes de pensiones, como estaba comentando María y Luigi, claro, que el ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, diga que las pensiones públicas no solo están garantizadas, sino que aquí se puede subir de forma absolutamente desbaratada y despilfarradora el nivel de las pensiones, enganchándola o ligándola al IPC, es una burrada. Es decir, a poco que sepas cómo funciona el sistema y lo que nos espera, eres muy consciente de que las pensiones en España van a atravesar gravísimos problemas. Pero claro, el gobierno, si la población no está formada lo suficiente, pues lo puede engañar con facilidad y pueden decir que no se preocupen, no ahorren, no inviertan, porque el día de mañana van a cobrar unas pensiones públicas maravillosas. Yo pienso que esta reflexión me la hizo Marcos Pérez, Inversobrio, que ya estaba en el programa alguna vez. Me dijo, Luigi, el gobierno y la banca así con B mayúscula, quieren que los ciudadanos tengan la justa educación financiera. La justa para saber lo que el banco les ofrece, para saber que deben pagar impuestos y para saber que todo lo demás acudamos a ellos para respuestas porque al final esto también se dice en los círculos en los que nos movemos de economistas a lo mejor más liberales. La idea es que ven a mí a por cualquier cosa, me lo debes todo, de mí va a salir la solución, yo te voy a dar lo que te falta ahora. Programas como instituciones como Value School buscan justo lo contrario. Es decir, es alentar a que los ciudadanos, los individuos sean independientes y autónomos. Y a que acudiendo a fuentes de información a múltiples en las cuales se pueda confiar, ellos se formen, se eduquen para tomar sus propias decisiones sin tener que depender del capricho del gobierno cada 4 años, cambiante, o de las conveniencias de la banca que le venda productos que, como hemos discutido aquí muchas veces, en la mayor parte de los casos solo lucran a quien los vende, no a quien invierte su dinero en ellos. Entonces, pues bueno, sí, te encuentras con que en los colegios muchas veces el banco imparte talleres de educación financiera que yo pienso que son talleres de formación de clientes bancarios, donde ¿sabéis que creo que el Ministerio de Hacienda tiene concursos de redacción en los colegios, donde da premios a las redacciones de los niños que con en primaria explican la bondad de pagar impuestos? Entonces, pues bueno, pues sí, eso es con lo que nos enfrentamos. Claro, es que al final si abres un poco el foco y dentro de ese foco metes este elemento de debate, este elemento de análisis, dices, bueno, ¿por qué
no entran la cultura financiera, los conocimientos prácticos sobre la economía en los currículos escolares desde que somos pequeñitos para que podamos vivir en un mundo en el que entendamos cómo funciona, cómo suceden y entendamos las decisiones finalmente también políticas que se toman sobre nosotros. Porque te haría independiente, dice, Luis Fernando. ¿por qué? Dice, pero ¿qué cosas se van metiendo, no? O sea, ¿qué entra para que no pueda entrar la economía? Entra la Agenda 2030. Entran cada vez más asignaturas relacionadas con el cambio climático. Eso sí, las teorías científicas alternativas que se salen de los paneles internacionales, esas no las vamos a meter porque esas son negacionistas, retardistas y eso no caben en la economía, en la educación. Hay que meter el cambio climático. En las matemáticas, por currículum y por ley, hay que meter perspectiva de género. O sea, me está diciendo usted que hay que meter perspectiva de género en las matemáticas, hay que meter asignaturas sobre el cambio climático, hay que meter los conceptos de la Agenda 2030 y hay que decirle a los niños lo que es o no, no sé, la brecha salarial y el problema de las mujeres en el mundo. Y no va a hablar usted de economía, no le va a decir usted desde que son niños a los futuros ciudadanos de una nación qué significa la deuda pública, como arranca este libro con mucho acierto, dicho sea de paso, qué significa la transición energética, cómo funciona el Producto Interior Bruto, cómo funcionan los impuestos, cómo funciona el gasto público. Eso no se lo va a explicar usted a los niños, les va a explicar otra serie de cosas. Pues hombre, a los que tenemos niños en edad escolar, ¿verdad, María? Sí, estas por cosas... lo menos el ahorro. O sea, hay cosas que en la escuela, porque el ahorro no solo es bueno a nivel individual, a nivel país es muy bueno. De hecho, un país en el que sus ciudadanos ahorran, bueno, incluso es más autónomo a la hora de financiarse porque te compran tus propios ciudadanos las letras del tesoro, que es verdad que aquí ahora está habiendo unos cambios. Están ahora haciendo cola. Pero María, ¿sabes que el paradigma desde el que se hacen las políticas en Occidente, y Europa es un ejemplo palmario, es que es el gasto el motor de la economía, no el ahorro? El que no ahorra es un insolidario porque no mete su dinero en el circuito, que es el que crea prosperidad. O sea, que es que lo tenemos todo al revés. Sí, lo que pasa es que yo creo que el discurso del gasto se sostendrá en el tiempo hasta que se sostenga. Esto es como la inflación. El lobo que va a llegar y no llega hasta que llega, porque al final, y creo que esto también lo menciono en el libro, hay muchos economistas y expertos en finanzas, y probablemente vosotros también en mercados financieros y demás, y vosotros probablemente también compartáis esta idea, que aseguran que en realidad los grandes gestores de fondos y las grandes fortunas que mueven el mundo tienen muy claro el umbral de endeudamiento que puede soportar un país. Y España pues está en el umbral que está y podrá a lo mejor subir un poquito más, pero hay un límite en el que no nos van a dejar endeudarnos más, y esto significa, ya lo vimos en el año 2011 y 2012, que te viene un vendaval en la prima de riesgo y no puedes pagar tus intereses de la deuda. O sea, son situaciones muy críticas, ¿no? Entonces yo creo que tarde o temprano la disciplina presupuestaria va a tener que... No es muy habitual. Ahora estamos viendo, por ejemplo, con la negociación de la investidura, ya se está planteando la condonación de la deuda dentro de España. Algo similar es perfectamente imaginable dentro del entorno europeo, con condiciones y salvedades, pero es el patada adelante, que es la forma en que tú escribes aquí lo que debería ser y lo que es conforme a las reglas tal como están ahora. Pero sabemos que este libro se puede quedar, con perdón, desactualizado dentro de un lustro, dentro de 5 años, porque es que esto se reescribe a conveniencia de parte. Sí. Y sin que los demás nos enteremos. Por eso es tan importante este libro, por eso es tan importante que todos ustedes, señores oyentes y telespectadores que nos vean, lo compren si no lo tienen. Yo, para aquellos que nos ven por YouTube, y si nos están escuchando luego vayan a YouTube y nos ven, Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, editado por Deusto, de nuestra amiga y colega María Vega, un manual sencillo de economía para entender cómo funciona el mundo y saber qué hacer con tu dinero. Si ya ven, escuchan y ven este programa, si están acostumbrados a los contenidos de Value School, si leen a Manuel Llamas, si ven y leen a Domingo Soriano, tienen que comprar este libro porque es un complemento perfecto. Regálenlo, déselo a sus hijos si ya tienen una edad lo suficientemente importante como para poder empezar a entender este tipo de conceptos, que digo que está escrito de una manera muy sencilla. De verdad, les va a ayudar y es un manual también de consulta para muchos
Bueno, pues para, en fin, típico día que digo, ¿esto cómo era lo de la inflación? Pues te vienes aquí al libro de María y lo ves. Oye, esto del coste de la transición energética, ¿por qué vale? A mí me gustaría que estuviera en las redacciones, Señora, de periódicos, sin porque duda. cuántas veces me han Mira, venido compañeros a preguntar que si la EPA, que si la tasa de paro, que si... Mira, yo tenía en la introducción, lo que pasa es que no lo he mencionado, que si usted que hay mucha gente que no lo entiende cuando lo ve en el telediario, pero es que dentro de las redacciones, y esto hay que decirlo, hay que confesarlo, hay mucha gente que cuando tú, compañero especializado en economía, cuentas las noticias, el que tienes al lado no sabe nada de lo que estás comentando. Así que sí, también es una buena herramienta para los redactores. Manuel, no sé si quieres empujar un poquito más el libro. No, simplemente comentar que darle la enhorabuena a María por la elaboración de este libro, su publicación. Creo que es muy positivo y contribuye de forma muy acertada a mejorar la cultura financiera de los españoles, que es tan importante. Yo no sé, María, si un poco antes comentábamos los problemas, pero simplemente si da tiempo, pues sea de forma muy escueta. Desde tu punto de vista, después de dar un repaso por todos los conceptos básicos y los conceptos básicos de la economía y las finanzas, tú que has profundizado en el tema de la cultura financiera de los españoles, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que debería saber, lo básico que debería saber cualquier ciudadano medio para manejarse mínimamente en materia de economía y de inversión? Pues quizás son muchas cosas, pero quizás pues eso, que hay que ahorrar, y que no es solo ahorrar, es ahorrar mirando la inflación. Porque si ahorramos pero no cuidamos ese dinero, la inflación se comerá el dinero, ¿no? Y cuando llegue el momento de utilizarlo dentro de 20 años, a lo mejor, pues ese dinero valdrá mucho menos. El ahorro. Quizás ese es el mensaje. Y otro que tienes, y muy importante, no invertir en nada que no entiendas. Bueno, eso por supuesto. Sí. Lo que pasa es que aquí lo hemos repetido tantas veces que ya nos duele la boca. Esa María, enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias verdad, a vosotros. Para mí ha sido un placer y bueno, después del esfuerzo que supuso escribir el libro, pues me alegra un montón que os haya gustado, bueno, a grandes profesionales como vosotros, que os admiro mucho y os sigo. Bueno, la admiración es mutua, tú sí que haces cosas importantes. Señores oyentes, ya lo han visto, María Vega, un librazo, espero que les guste a todos aquellos que se hagan